Texto de la presentación de hoy la he titulado ¿no? Tutela jurisdiccional efectiva y rechazo liminar en los procesos de tutela de derechos fundamentales, un análisis constitucional, ¿no? Y esto se debe al hecho de que, bueno, como todos saben, ¿no? El artículo 6 del vigente código, aprobado en julio de este año, establece la prohibición de rechazo liminar de las demandas, ¿no? Ya algunas cuestiones nos alcanzó el profesor Humberto, ¿no? Respecto de los motivos por los cuales se incorpora el rechazo liminar en el ámbito de los procesos constitucionales y también algunas de las razones, creo, que por las cuales el legislador la prohíbe, ¿no? O el legislador del nuevo código. En esa perspectiva, creería yo, pues, ¿no? Que lo que hay que discutir, al menos en perspectiva constitucional, ¿no? Que claro, es un enfoque complementario a una visión que se pueda tener de tipo procesal, es tener en cuenta primero la intención que está detrás del artículo 6 del nuevo código, es decir, la intención del legislador, en buena cuenta, ¿no? Luego, concomitantemente con ello, evaluar, ¿no? Eh, la improcedencia, eliminar como una concreción o una derivación de lo que establece la Constitución, y es cuanto que podríamos indicar que la improcedencia eliminar deriva de una de las características, o es una característica de los procesos constitucionales de tutela de derechos, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta de si la tutela jurisdiccional efectiva en los procesos constitucionales de tutela de derechos se optimiza permitiendo el rechazo liminar o acaso prohibiéndolo, ¿no? Y esto es porque detrás de la intención del legislador para prohibir el rechazo liminar, lo que está es precisamente, curiosamente, garantizar la tutela jurisdiccional efectiva de todas y todos, ¿no? Especialmente en el ámbito de lo que viene a ser el acceso a la justicia constitucional, ¿no? Este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al menos de acuerdo a cómo se ha ido configurando, diseñando en nuestro ordenamiento jurídico, cabe entenderlo de la siguiente manera, ¿no? De acuerdo a la jurisprudencia muy amplia y muy conocida del Tribunal Constitucional, como un derecho de acceso a la justicia, es decir, la obligación del Estado para remover, ¿no? Todo aquel obstáculo legal o fáctico que impida que ustedes, quienes hablan, pueda hacer uso de un proceso judicial para obtener la protección de nuestros derechos, ¿no? Y por otro lado está el de la efectividad de lo decidido, es decir, que una vez que el juez o jueza ha adoptado una sentencia sobre el fondo de la controversia, lo que ella decide o lo que él decide se cumpla o se ejecute en la práctica, ¿no? De modo tal que cuando hablamos del rechazo liminar y de su prohibición, el legislador lo que busca es que todas las causas o casos en donde se alegue la afectación a derechos fundamentales ingresen para que puedan recibir la protección judicial, ¿no? Al menos esa es la intención del legislador, eso es lo que se desprende un poco de la exposición de motivos del anteproyecto y del proyecto que luego se convertiría en el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Y esta postura que tienen los autores del código, aunque no lo mencionan, pero lo cierto es que parten de dos presupuestos, ¿no? Eh, eh, y ¿cuáles son estos, no? Hay que preguntarnos qué es lo que está detrás de todo caso de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Y es que, por un lado, ¿no? El legislador parte de asumir que en todos los casos están presentes, ¿no? Los dos presupuestos básicos o esenciales que requiere todo proceso constitucional. Por un lado, que el caso involucre la lesión o amenaza de lesión a un derecho fundamental, y por otro lado, que haya un acto que lo lesiona o amenaza con lesionar, el acto lesivo, como se conoce a propósito de los trabajos de Samuel Abad, ¿no? Y que ese caso, en donde se presentan estos dos presupuestos, requiere una tutela efectiva para evitar precisamente que se lesione el derecho o para evitar que esa lesión que ya se está dando al derecho se convierta en irreparable, ¿no? Y esto supone que, pues, tanto la titularidad sobre el derecho que se reclama, pensión, trabajo, libertad de expresión, libertad personal, protección de datos personales, cualquiera que esto sea, esté indubitablemente acreditado, ¿no? Y asimismo que el acto que el demandante califica como lesivo también esté debidamente sustentado en medios probatorios, ¿no? Y si fuera así, pues el caso no ameritaría mayor discusión, ¿no? O sea, es decir,
tan sencillo como decir que hay prueba evidencia de que uno es titular de un derecho como que de que este acto es lesivo a ese derecho, pues ameritaría que el caso sea admitido y pase a tener una decisión sobre el fondo, ¿no? No obstante, no siempre en la realidad de todos los casos o del universo de casos que se presentan en los procesos de tutela de derechos, estos presupuestos están presentes y ni tampoco están debidamente acreditados, ¿no? Por ello hay que tener presente, ¿no?, que desde lo establecido en el artículo 200 de la Constitución, que reconoce tanto al habeas corpus, al habeas data, al proceso de amparo, y en menor medida, claro está, al proceso de cumplimiento, dependiendo también de las posturas que se pueda adoptar sobre el mismo, pero de estos artículos constitucionales, bajo un poco lo que señaló el profesor Grandes en su momento, hace una hora atrás, me parece, ¿no? En donde se tiene que constitucionalizar el proceso y no procesalizar la Constitución, pero es que desde la Constitución se derivan dos presupuestos esenciales. Y si uno lee el artículo 200, inciso 1, 2, 3 y 4, todos ellos exigen que, independientemente del derecho de que se trate, haya un acto que lo lesione, y el derecho como tal, ¿no? De modo tal que estos son los presupuestos procesales que se desprenden de lo establecido en la Constitución, el derecho y el acto lesivo. Entonces, todo caso de tutela de derechos requerirá que estén debidamente sustentados, como ya he señalado, tanto el derecho lesionado y su titularidad sobre el mismo, como el acto que presuntamente los lesiona o amenaza con lesionarlos. Solo si estos dos presupuestos están presentes. Además, claro, de lo establecido en el 7.2 vigente, ¿no? Solo si estos dos presupuestos están debidamente acreditados con la presentación de la demanda es que el caso debiera admitirse. Si es que eso no fuera así, pues, qué duda cabe, ¿no?, que el caso no debe de admitirse a trámite, porque no estamos frente a un caso que reclama la protección de los derechos fundamentales que se invocan, ¿no? Entonces, por ello surge la pregunta de que ¿cuándo debe brindarse el acceso a la justicia constitucional, ¿no? Solo cuando un caso reúna los presupuestos indicados, tanto que haya un derecho amenazado o lesionado, y hay un acto que lo lesiona o amenaza con lesionar, ¿no? Por lo tanto, desde esta perspectiva, que se desprende de lo establecido en la Constitución, el rechazo liminar o la improcedencia liminar tendría fundamento constitucional, porque si estos dos elementos no están presentes, no tiene sentido mover todo el aparato judicial para terminar teniendo una decisión final sobre el fondo dentro de cuánto, medio año, un año, que es el trámite, el tiempo aproximado que dura la tramitación de un proceso constitucional en primera instancia en materia de amparo o habeas data, o de unos 3 o 4 meses en caso de habeas corpus, se termina diciendo que en el caso no hay presupuestos, no se está afectando el derecho, o el caso requiere una actividad probatoria compleja que no se puede brindar en el marco de un proceso constitucional de tutela de derechos, ¿no? Entonces es por ello que la improcedencia liminar, ¿no?, lo que busca es optimizar la tutela de los derechos que realmente lo requieran, de modo tal que cuando se está prohibiendo el rechazo liminar, no se optimiza la tutela y el acceso a la justicia constitucional, sino que por el contrario, se le estaría entorpeciendo, y por ello sostenemos que esta prohibición de rechazo liminar sería abiertamente inconstitucional, ¿no?, en tanto y en cuanto es contraria a los presupuestos que se derivan del artículo 200 de la Constitución. Judicialmente entiendo, porque he tenido ocasión de conversar en alguna ocasión con jueces y juezas de la Corte Superior de Justicia de Santa, ellos están explorando algunas alternativas, ¿no? Porque definitivamente la prohibición del rechazo liminar tiene una consecuencia en la sobrecarga procesal, ¿no? En el entendimiento de que, bueno, todos los casos tienen que admitirse, porque el artículo 6 así lo establece o se deriva de ello, ¿no? No obstante, están proponiendo una interpretación sistemática en conjunto entre el artículo 6 y el artículo 7, que establece diversas causales de improcedencia que están ahí y que recoge básicamente lo que ya en su momento señalaba el ahora derogado artículo 5 del Código del 2004, ¿no? Y bajo la siguiente línea interpretativa, ¿no?, que no cabe rechazo liminar salvo que el caso amerite la declaración de improcedencia a partir de lo establecido en el artículo 7, ¿no? Es una alternativa con una interpretación legal que creo que debiera de reforzarse con una lectura constitucional a partir de los presupuestos que derivan, ¿no?,
de los procesos de tutela de derechos establecidos en el artículo 200 de la Constitución.